اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Vamos a comenzar ahora con unas lecciones resumidas y unas pequeñas lecciones acerca del tafsir o la exégesis del Corán, la interpretación coránica. Ustedes saben muy bien que el Corán fue escrito hace 1400 años, fue revelado por Dios al profeta y el profeta después ordenó la memorización del Corán, la compilación del Corán y la escritura del Corán. Por lo tanto, en estos 1400 años, primero que nos separa una gran distancia cultural entre la sociedad donde fue revelado el Corán y la sociedad que hoy en día se considera la comunidad islámica y que utilizan el Corán como guía para sus vidas, como constitución para sus gobiernos y como un libro de enseñanza y modelo para la humanidad. Por lo tanto, está claro que en esta distancia cultural, por el tiempo que nos separa de la época del comienzo de la revolución, de la revelación del Corán, hubo muchos cambios idiomáticos, hubo muchos cambios en el entendimiento y la comprensión del idioma árabe, hubo muchos cambios de palabras. Hay veces la palabra históricamente fue cambiando de significado, por lo que se hace muy difícil poder entender un texto sagrado antiguo con una lengua que sufrió diversos cambios a través de la historia. Es por eso que generalmente en la exégesis hay una gran parte de la exégesis que se dedica a poder explicar de alguna manera esos vocablos y el significado que da cada versículo y cada aleya en el Corán. Cuando hablamos de tafsir o exégesis coránica, en árabe tafsir tiene que ver con explicar, tiene que ver con aclarar y tiene que ver con descubrir. El tafsir originalmente es descubrir algo. Y se descubre justamente aquello que está detrás de los vocablos, detrás de la palabra. Nosotros cuando leemos el Corán o lo recitamos, recitamos las palabras, pero cada palabra tiene en sí un significado. Para poder descubrir ese significado hay que interpretar la palabra. Entonces generalmente el tafsir o la exégesis coránica es esta ciencia que se dedica a la interpretación de lo que aparece en el Corán, digamos, explícitamente, o sea, eso que leemos y queremos conocer cuál es su significado. Viene el tafsir para poder enseñarnos y explicarnos el significado de las palabras. El mismo Corán utilizó la palabra tafsir cuando dice la ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bilhaq. Dice, no te traen, digamos, o no te presentan, bimathalin, perdón, no te presentan ningún dicho, ninguna parábola, ninguna enseñanza, a no ser que nosotros te enseñamos o te traemos o te presentamos, te exponemos algo mejor, bilhaqqi wa ahsana tafsiran, o sea, te traemos la verdad y con una mejor explicación, que es la palabra tafsir. Entonces, el tafsir es la forma que tiene, digamos, el Corán para poder, o la ciencia, digamos, que se dedica a la explicación de los conceptos coránicos, del sentido de las palabras del Corán, del significado de sus aleyas, para tratar de descubrir aquellas ideas que Dios, digamos, propone en el Corán. Entonces, el Corán es el mensaje de Dios que nos llega a nosotros escrito. Cuando uno lee una carta, o lee una epístola, o lee un mensaje, o lee un libro, y no está el autor de ese mensaje, entonces en la lectura uno no solo va leyendo las palabras, sino que va tratando de interpretar lo que quiso decir el autor. Algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con estas explicaciones que aparecen en los libros. Por ejemplo, una persona escribe un libro de filosofía y después viene otra persona a escribir la explicación o la interpretación de ese libro, como ocurre, por ejemplo, con los libros de filosofía antigua, de los griegos, y todas esas obras que se preparan para ser interpretadas, digamos, o para interpretar, mejor dicho, las obras que están en un idioma más difícil o más complejo, o que, como bien dijimos, hay una distancia cultural, temporal, que separa a los contemporáneos de
los autores del libro. Con el Corán pasa lo mismo. Pero hay algo más difícil con el tema del Corán, y es que al fin y al cabo cuando uno está hablando del Corán está hablando de lo que Dios quiso decir, del mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo difícil es justamente el descubrir cuál es la intención de Dios, porque al fin y al cabo cada persona que habla, cada ser que habla tiene una intención y tiene una imagen en la mente, tiene un concepto, un significado que quiere hacer llegar al otro. Ahora, eso llega a través de las palabras. ¿Acaso las palabras realmente pueden traducir exactamente la idea del ser o del hombre o la persona que habla? Por eso el tema de la interpretación es, además de ser una ciencia, una disciplina, digamos, difícil de poder utilizarla como herramienta para llegar a la verdad. Después vamos a hablar de la diferencia entre el tafsir y el ta'wil, que es una interpretación más profunda, una interpretación, digamos, que muchas veces la consideran como la exégesis esotérica, pero después vamos a hablar específicamente qué diferencia hay entre el tafsir y el ta'wil. Por otro lado, la persona que va a interpretar el Corán, si bien nosotros ayer o en la última clase habíamos dicho que de alguna manera el Corán es un libro para todos, que eso lo vamos a hablar también en las próximas clases, es como una mesa servida para que todos puedan de alguna manera alimentarse de ella. Es como una mesa servida en donde cada persona, en la medida de su capacidad, puede de alguna manera beneficiarse y aprovecharla. Así todo, el mufassir, o la persona que se va a dedicar a la tafsir, o a la exégesis, la interpretación del Corán, necesita tener una serie de condiciones. No cualquier persona puede interpretar el Corán, porque el Corán, de alguna manera, tiene que estar basado en un pensamiento digamos, en un marco, digamos, legal, teórico, claro. Yo no puedo interpretar el Corán como interpreto una poesía de amor, por ejemplo, y que me signifique cada palabra cualquier cosa, y como ocurre en el tema del arte, que cada uno le puede dar una interpretación y cada uno puede entender la obra de arte de la forma que desea. Acá estamos hablando de una ley, de una norma, de una enseñanza, de la creencia de la persona, de la cosmovisión del hombre, de los valores, de los principios, de la ética, de la moral. Estamos hablando del libro de Dios, por lo tanto es necesario que obviamente el intérprete tenga ciertas condiciones. En la próxima clase hablaremos sobre esas condiciones. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.